El Perú a inicios de la República, 1827 a 1890. El primer militarismo, 1827 a 1835. El primer militarismo es un periodo inicial del Perú republicano. Fue marcado por la presencia de militares, es decir, modelos de gobierno ejercidos por los caudillos que lucharon en la independencia del Perú. En el año 1821, José de San Martín proclamó la independencia del Perú y asumió el poder. Después de establecer la Asamblea Constituyente, que fue meses después, se dio cuenta que el ejército realista controlaba una muy buena parte del Perú. Posteriormente, al 6 de diciembre de 1820, la batalla de Cerro de Pasco definía si el país tendría su independencia o no. El Perú, y San Martín pidió ayuda a Simón Bolívar. Hubo una conferencia en Guayaquil del 26 al 27 de julio de 1822, donde no hubo un acuerdo fijo. El mariscal José Domingo de la Mar y Cortázar fue el primer presidente constitucional del Perú. Llegó a ocupar dos grandes cargos en el Perú. Fue presidente de la Junta Gubernativa desde 1822 hasta 1823 y fue presidente constitucional desde 1827 a 1829. Primer esbozo de presupuesto, que fue en 1827, se presentó al Congreso una lista de ingresos y gastos públicos. Promulgación de la Constitución Liberal. En 1828 se reemplazó la Constitución vitalicia jurada el año anterior. En su reemplazo se dio la Constitución de 1828 y se postergó su promulgación y juramento público a causa de un terremoto ocurrido. El Tratado de Piquiza, 1828. Bolivia se encontraba bajo el control de la órbita gran colombiana y ocurrieron movimientos rebeldes donde Sucre fue herido. Gamarra invadió Bolivia para ayudar a Sucre y firmó con el gobierno de Urdiña el Tratado de Piquiza y gracias a eso el Perú afrontó la guerra con la Gran Colombia. La guerra con la Gran Colombia se desarrolló en dos frentes, naval y terrestre. En el aspecto naval, el Perú tuvo éxito al bloquear la costa del Pacífico de la Gran Colombia y ocupar Guayaquil. Sin embargo, en la batalla terrestre, que fue más relevante, la batalla de Tarqui, la Gran Colombia salió victoriosa. Finalmente, se firmó el Convenio de Girón, por lo cual se establecía el retiro de las tropas peruanas del territorio colombiano que había ocupado, es decir, Guayaquil y Loja. Los gran colombianos reconocían implícitamente como peruanas a las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, al no reclamarlas en ese momento. El general Agustín Gamarra Mejía fue político y militar peruano que fue presidente constitucional del Perú en dos ocasiones, de 1829 a 1833 y de 1839 a 1841. Su último periodo no pudo completarlo, pues falleció en la batalla de Ingavi, en Bolivia, durante el último intento de anexar dicha república al Perú, que fue una de sus más acentuadas obsesiones políticas. Fue acusado de acciones ilegítimas por Francisco Gutiérrez de la Fuente. Tuvo que delevar 17 conspiraciones y levantamientos en su contra. Se creó el Departamento de Amazonas, por ley promulgada el 21 de noviembre de 1832. La integraban las provincias de Chachapoyas, Patás y Maynas. Fin a la guerra con la Gran Colombia. Se firmó en Guayaquil el Tratado de Paz entre Perú y la Gran Colombia. Devolvieron algunos territorios y ellos respetaron las fronteras. El general Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo fue el tercer presidente constitucional que fue elegido por la Convención Nacional. Redactó la Constitución de 1834 y hubo una continua guerra civil. Nombró coronel a Felipe Santiago Salaverry y este asalta y toma los castillos del Callao. Y el 22 de febrero de 1835, Felipe Santiago Salaverry se autoproclamó jefe supremo de la República. Y en este tiempo volvemos a tener dos presidentes. Por el sur, Luis José de Orbegoso y en Lima, Felipe Santiago Salaverry del Solar. Confederación Perú-Boliviana, 1835 a 1839. La Confederación Perú-Boliviana, liderada por Andrés de Santa Cruz, surgió en el siglo XIX,
con el objetivo de unir políticamente a Perú y Bolivia para enfrentar desafíos internos y externos. En 1829, Santa Cruz asumió el poder en Bolivia y en 1836 se firmó el Pacto de Confederación entre Bolivia y Perú, estableciendo así la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz y Orbegoso convocaron a 3 asambleas que integraron a nuestro país y Bolivia. En la asamblea de Sicuani, marzo de 1836, se reunieron los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno para formar el Estado Sur peruano. En la asamblea de Huaura, agosto de 1836, se reunieron los departamentos de Lima, Amazonas, Junín y La Libertad para formar el Estado Nor peruano. Y en la asamblea de Tapacarí, junio de 1836, se autorizó al Estado boliviano a confederarse con los estados peruanos. Así, un 28 de octubre de 1836 se estableció oficialmente la Confederación Perú-Boliviana y Santa Cruz fue nombrado Supremo Protector con plenos poderes ejecutivos. Como medida económica se declaró a Paita, Callao, Arica y Cobija como puertos libres al comercio europeo y norteamericano, en medida que afectaba directamente a Chile. Era una guerra económica declarada. En el plano interno, la región del norte del Perú exhibía férrea oposición a la Confederación, mientras que en el sur, Arequipa se mostró favorable al proyecto confederado. Muchos caudillos como Ramón Castilla, Agustín Gamarra, Vivanco, Felipe Pardo y Aliaga marcharon exiliados a Chile y desde allí conspiraron contra Orbegoso y Santa Cruz. Jorge Basadre cuenta ciertas semejanzas entre la figura de Santa Cruz y Napoleón Bonaparte. Dice Basadre: Santa Cruz, en su vida y en su obra, trató de imitar al emperador Corso. También, él promulgó códigos a los que le dio su nombre. Creó el título de protector de los estados norte y sur, como Bonaparte, el de protector de la Confederación del Rin. El primer ministro Diego Portales, chileno, había advertido sobre lo nefasto que significaba para Chile que el Perú y Bolivia se unieran en un solo gran estado. Para Portales, la guerra contra la Confederación significaba la lucha por la segunda independencia de Chile. Chile declaró la guerra a la Confederación y envió expediciones que buscarían restaurar la situación de Perú y Bolivia de 1835. La primera estuvo al mando del chileno Manuel Blanco Encalada. Los restauradores, después de desembarcar en Islay, ingresaron a Arequipa a fines de 1837. Los confederados actuaron rápidamente, rodearon a los invasores y los obligaron a rendirse. La segunda expedición fue comandada por Manuel Bulnes, secundada por Gamarra. Desembarcaron en Ancón. Fuerzas de Orbegoso salieron al frente en portada de guía y fueron dispersadas en agosto de 1838. Orbegoso se refugió en el Real Felipe y ante esto Santa Cruz lo reemplazó en la presidencia del estado norperuano y puso en su lugar a Ribagüero. La lucha se definió en la Sierra Norte. La batalla de Yungay, librada el 20 de enero de 1839, significó el fin de la Confederación y la destrucción de su ejército. En las tropas restauradoras destacó el accionar de Ramón Castilla. Segundo gobierno de Agustín Gamarra, 1839 a 1845. Tras la derrota de Santa Cruz, Gamarra convocó a un congreso constituyente que lo nombró presidente provisional de la República en junio de 1840. Ese mismo año proclamó una constitución que le daba mayor autoridad al Ejecutivo. La idea de Gamarra era restaurar la Confederación, pero bajo su mando, con esa intención, invadió Bolivia. Tras algunos éxitos iniciales, el ejército peruano fue derrotado en la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841 y Gamarra murió en el enfrentamiento. El caos y la anarquía imperaron en el panorama político. La presidencia fue asumida por Manuel Méndez. Sin embargo, varios militares se disputaron el poder: Francisco Vidal, Juan Crisóstomo Torrico, Antonio Gutiérrez. Vidal se impuso y asumió el mando. Manuel Vivanco, que era ministro de guerra, se levantó contra Vidal y se proclamó en Arequipa supremo dictador del Perú el 28 de enero de 1843. Vivanco formó su propia asamblea constituyente, desconociendo la constitución. Ante esa muestra de autoritarismo, se formó un movimiento contra Vivanco, que fue liderada por Ramón Castilla, quien venció a Vivanco
en Carmen Alto, Arequipa, junio de 1844. Méndez fue reinstituido en el poder y convocó a elecciones. En ellas triunfó Castilla, que asumió el poder en 1845.